La factura llegó a mi casa por error. 161,000 pesos en un resort de lujo, celebrando el cumpleaños de la amante de mi yerno, con mis tarjetas de crédito. No hubo pánico. Soy contadora forense jubilada. Durante 37 años, mi oficio fue cazar ratas en grandes corporaciones, olfatear el rastro de la traición y sepultar mentiras bajo pruebas irrefutables. Creyeron que yo era una madre ciega, no sabían que yo era su verdugo. Y durante los últimos 5 años, sin saberlo, había estado financiando la doble vida de mi yerno. Peor aún, mi hija lo sabía. Ella lo sabía y había aceptado porque, según descubrí después, era más cómodo que la señora Patricia pagara todo. Tomé mi teléfono. Marqué el número de cancelación de emergencia de las 6 tarjetas, una por una. Eran la 1:22 de la tarde del 10 de junio. Y mientras escuchaba la voz automatizada confirmar cada cancelación, supe que en menos de 24 horas la policía estaría tocando la puerta de una habitación de hotel donde mi yerno, mi hija y una mujer llamada Valeria celebraban con champán que yo había pagado. Lo que no sabían era que la firma que habían falsificado para aumentar el límite de crédito a 274,000 pesos me había convertido, legalmente, en víctima de estafa. El sol de la tarde entraba por la ventana de mi cocina. Todo olía a café recién hecho, ese mismo café que yo compraba en el mercado cada sábado desde hacía 40 años. Las tazas estaban ordenadas en el estante que mi difunto esposo había instalado en 1983. La mesa de madera brillaba porque la había pulido esa misma mañana. Todo se veía normal, tranquilo, como si mi mundo no se estuviera desmoronando. Pero mis manos temblaban. Un temblor fino, casi imperceptible, que hacía que la factura se moviera ligeramente entre mis dedos. Sentía un sabor amargo en la boca, ese sabor metálico que viene con la rabia contenida. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, un tambor constante que ahogaba el sonido del ventilador del techo. Déjenme explicarles cómo llegué aquí, porque esto no comenzó con una factura. Comenzó 5 años atrás, cuando mi hija Sofía me llamó llorando. Era domingo, 4 de la tarde. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando sonó mi teléfono. La voz de Sofía sonaba quebrada, desesperada. Había gastado todos sus ahorros en la boda, me dijo. La universidad de su esposo Pablo costaba más de lo esperado. Necesitaban ayuda, solo por unos meses. Solo hasta que él terminara su posgrado en administración. Yo era viuda desde hacía 3 años. Mi pensión era modesta pero suficiente, y Sofía era mi única hija. La niña que yo había criado sola después de que su padre muriera de un infarto a los 52 años. La niña por la que yo había trabajado dobles turnos durante 10 años para pagarle una escuela privada. La niña que me abrazaba cada noche y me decía que cuando fuera grande me devolvería todo lo que yo había hecho por ella. Entonces hice lo que cualquier madre haría. Fui al banco al día siguiente. Solicité una tarjeta de crédito adicional a mi nombre, con límite de 30,000 pesos. Se la entregué a Sofía esa misma semana. Para emergencias, le dije, para el súper, para la gasolina, para que no tuvieran que preocuparse mientras Pablo terminaba sus estudios. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Porque lo que viene después es algo que nunca imaginé que me pasaría a mí. 3 meses después, Sofía me llamó otra vez. El límite de 30,000 no alcanzaba. Pablo necesitaba libros especiales para su tesis. 300 pesos cada uno. 10 libros. Yo dije que sí. Solicité aumentar el límite a 60,000 pesos. 6 meses después, otra llamada. Necesitaban una tarjeta más para separar gastos de la casa y gastos de la universidad. Organización, me explicó Sofía. Su voz sonaba calmada, lógica, como cuando era niña y me convencía de dejarla ir a fiestas. Yo dije que sí. Segunda tarjeta. Límite de 40,000 pesos. Lo que yo no sabía entonces
era que mientras yo firmaba esos papeles en el banco, mientras el empleado me explicaba las tasas de interés con esa sonrisa profesional que nunca llegaba a sus ojos, Pablo estaba en una joyería del centro de la ciudad, comprando un anillo de compromiso. Pero no para Sofía. Sofía ya tenía su anillo. Este era para Valeria. Pasó 1 año, luego 2. Las llamadas se volvieron más frecuentes. Siempre la misma historia. Un gasto inesperado, una emergencia. La renta había subido, el auto necesitaba reparación, la lavadora se había descompuesto. Yo decía que sí, siempre decía que sí. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Nos sacrificamos, nos privamos, nos convencemos de que es temporal, de que algún día nos lo agradecerán. Para el 3er año, yo tenía 4 tarjetas de crédito adicionales en manos de mi hija y mi yerno. El límite total había llegado a 190,000 pesos. Yo comía arroz con frijoles 4 días a la semana para poder pagar los mínimos mensuales. Había cancelado mi póliza de seguro dental. Dejé de comprar mis medicamentos para la presión en la farmacia de marca y empecé a comprarlos genéricos en el mercado. Pero estaba ayudando a mi familia. Estaba siendo una buena madre. O eso creía. El 4.º año pagué su boda. 410,000 pesos. Salón con vista al lago. 500 invitados. Vestido importado de España. Mariachis profesionales. Barra libre toda la noche. Pastel de 5 pisos con flores naturales. Sofía me abrazó ese día. Me dijo que era la mejor madre del mundo, que nunca olvidaría esto. Yo lloré de felicidad. El vestido que yo usé costó 800 pesos. Lo compré en una tienda de saldos. Pero no importaba. Mi hija se veía hermosa, radiante, feliz. ¿Sabes qué es lo peor? En las fotos de esa boda hay una mujer en la mesa 7, cabello castaño, vestido verde esmeralda, sonrisa perfecta. Esa era Valeria, la amante. Estuvo allí todo el tiempo, brindando, bailando, comiendo del banquete que yo había pagado, y yo ni siquiera sabía quién era. Pero ya llegaré a eso, porque primero necesitas entender algo más, algo que cambiaría todo. 1 mes después de la boda, mi hija me llamó llorando otra vez. Pablo había perdido su trabajo. Solo por 3 meses, me prometió. Solo hasta que encontrara algo nuevo. Necesitaban 2 tarjetas más. Una para gastos básicos, otra para buscar empleo, ropa para entrevistas, gasolina para ir a citas. Yo vacilé por primera vez. Mi deuda ya era de 230,000 pesos. Los intereses me comían viva. Pero escuché a Sofía sollozar. Mi niña, mi única hija. Y dije que sí. Firmé los papeles, 6ª tarjeta. Pero esta vez algo extraño pasó. El empleado del banco me miró con una expresión que no pude descifrar. Preocupación, tal vez. O lástima. Me preguntó si estaba segura. Si entendía los riesgos. Yo asentí. Por supuesto que estaba segura. Era mi familia. Lo que yo no sabía era que esa misma tarde, mientras yo salía del banco con las nuevas tarjetas en mi bolso, Pablo y Valeria estaban registrándose en un hotel boutique en la costa. Habitación con jacuzzi, vista al mar, servicio a la habitación. La reserva costó 17,000 pesos. La pagó con la tarjeta que yo acababa de autorizar. Y así pasaron 5 años. 5 años pagando tarjetas que no eran mías. 5 años recibiendo estados de cuenta con cargos que yo no reconocía, pero que justificaba en mi mente. Porque confiaba. Porque era mi familia. Porque una madre no cuestiona cuando su hija necesita ayuda. Los estados de cuenta llegaban cada mes como un recordatorio de mi sacrificio. Yo los guardaba todos, cada uno, en una caja de zapatos en el closet de mi habitación. No sé por qué lo hacía. Tal vez alguna parte de mí ya sabía que algo no estaba bien. Tal vez mi instinto de contadora, ese ojo entrenado para detectar irregularidades, ya estaba viendo patrones que mi corazón de madre se negaba a aceptar. Pero déjame contarte algo que pasó en el 4.º año. Algo que debió haberme alertado. Algo que ignoré porque quería creer que todo estaba bien. Era Día de las Madres. 10 de mayo.
Yo había preparado mole desde las 6 de la mañana, el que lleva 30 ingredientes, el que mi abuela me enseñó a hacer cuando yo tenía 15 años. Mis manos olían a chile y chocolate. La cocina estaba llena de vapor. Había puesto la mesa con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. 12 tortillas hechas a mano, arroz rojo, frijoles refritos, agua de horchata en la jarra de cristal que era de mi madre. Sofía me había prometido que vendrían a comer, ella y Pablo, a las 2 de la tarde. Yo terminé de cocinar a la 1:30. Me cambié de ropa. Me puse el vestido azul que había lavado y planchado el día anterior. Me pinté los labios. Me senté a esperar. 2 de la tarde. Nada. 2:30. Mandé un mensaje de texto, sin respuesta. 3 de la tarde. Llamé. Buzón de voz. 3:30. El mole se estaba enfriando. Las tortillas se estaban poniendo duras. Mi estómago rugía, pero yo no quería comer sin ellos. A las 4:07 mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz sonaba alegre, ligera, como si nada. Mamá, lo siento, se nos olvidó completamente. Fuimos a comer con los papás de Pablo a un restaurante nuevo. Ya sabes cómo es su mamá, se pone dramática si no vamos. Pero te visitamos mañana, ¿sí? No lloraron disculpas. No hubo vergüenza en su voz. Solo esa explicación casual, como si olvidar a tu madre en el Día de las Madres fuera algo normal, algo perdonable, algo sin importancia. Yo dije que sí. Por supuesto. No hay problema. Que se divirtieran. Que nos veíamos mañana. Colgué el teléfono. Me senté en la mesa. Sola. Mirando 3 sillas vacías. El mantel bordado. Las tortillas frías. El mole que había llevado 5 horas preparar. Y comí. Sola. En silencio. El sabor del chocolate y chile mezclándose con algo salado que venía de las lágrimas que yo no quería admitir que estaba derramando. Pero aquí está lo que yo no sabía entonces. Lo que descubrí meses después cuando finalmente revisé esos estados de cuenta con ojos de contadora y no de madre. Ese mismo 10 de mayo, a las 2:43 de la tarde, hubo un cargo en una de mis tarjetas. Restaurante La Perla del Mar. Mesa para 4 personas. Cuenta total, 6,300 pesos. Langosta. Vino importado. Postre de 3 leches con hoja de oro. 4 personas. No 2. Sofía y Pablo no habían ido solos con los padres de él. Habían ido con Valeria. La amante estaba allí, en la mesa, comiendo langosta que yo había pagado. Mientras yo comía mole fría sola en mi cocina. Mientras yo justificaba su ausencia. Mientras yo me convencía de que era comprensible, que estaban ocupados, que mañana vendría. Mañana nunca llegó. Sofía no me visitó al día siguiente, ni al otro. Me llamó una semana después para decirme que necesitaban otros 15,000 pesos, una emergencia médica de Pablo, un dolor de muela. Necesitaba un implante dental urgente. Yo transferí el dinero esa misma tarde. ¿Quieres saber la verdad? No había ningún implante dental. Ese dinero pagó un fin de semana en Valle de Bravo. Pablo y Valeria. Habitación con chimenea. Paseos en lancha. Cenas románticas. Todo documentado en cargos que yo recibía, pero no revisaba porque confiaba. Porque era mi familia. Porque las madres no sospechan. Yo le di 5 años de mi vida a esta mentira. Yo le di cada peso que pude conseguir. Yo le di mi tranquilidad financiera. Yo le di mis ahorros de jubilación. Yo le di mi dignidad cuando iba al banco cada mes a pedir extensiones de pago. Yo le di explicaciones a mis amigas cuando preguntaban por qué ya no salíamos a tomar café. Yo le di todo. Y ellos me dieron facturas de hoteles donde celebraban su traición. Pero todavía faltaba lo peor, porque en el 5.º año algo cambió. Las llamadas se volvieron más exigentes. Ya no era mi hija pidiéndome ayuda con voz suave. Era mi yerno llamándome directamente. Su tono era diferente, menos respetuoso, más casual, como si yo le debiera algo. Como si esto fuera mi obligación y no mi generosidad. En marzo de este año, Pablo me llamó un martes a las 9 de la noche. Patricia, necesitamos aumentar el límite de las tarjetas.
Ya llegamos al máximo y todavía faltan 2 semanas para que termine el mes. Yo no estaba enferma ni se me rompió el auto. No podemos esperar. Necesitamos 150,000 pesos más en límite de crédito. Total, yo me quedé en silencio. Por primera vez en 5 años, vacilé. Pablo, eso es mucho dinero. Ya debo más de lo que puedo pagar. Los intereses me están matando. Tal vez deberíamos... Él me interrumpió. Su voz se volvió fría, cortante. Patricia, después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que te incluimos en nuestra vida, después de que Sofía te llama cada semana, ¿ahora nos vas a abandonar? ¿Qué va a decir Sofía cuando sepa que su propia madre le niega ayuda? Esa palabra, abandonar, como si yo fuera la que estaba fallando, como si 5 años de sacrificio no fueran suficientes, como si yo les debiera algo más que lo que ya había dado. Y cedí, otra vez, porque escuché la voz de mi hija en el fondo, porque no quería ser la madre que abandona, porque tenía miedo de perderla. Fui al banco al día siguiente, pero esta vez algo extraño pasó. El gerente me llamó a su oficina privada, me pidió que me sentara. Su rostro estaba serio. Señora Patricia, tengo que preguntarle algo. Estos aumentos de límite, estas 6 tarjetas, los montos son muy altos para su nivel de ingreso. ¿Está segura de que puede manejar esta deuda? ¿Está alguien presionándola? Yo negué con la cabeza. Rápido, demasiado rápido. No, es para mi hija, para ayudarla, estoy segura. Él me miró con esos ojos que conocía bien, los mismos que el empleado me había mostrado meses atrás. Lástima, preocupación. Pero firmó los papeles, aumentó el límite, 274,000 pesos totales en las 6 tarjetas. Yo salí del banco con las manos temblando. Algo en mi estómago se sentía mal, pesado, como cuando comes algo descompuesto y tu cuerpo sabe que algo está mal antes de que tu mente lo acepte. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, las sombras que hacía la luz de la calle, y por primera vez en 5 años me permití pensar algo que había estado evitando. ¿Y si están mintiendo? ¿Y si no es para emergencias? ¿Y si...? No. Sacudí la cabeza. Apagué ese pensamiento. Era mi hija, mi Sofía, la niña que yo había criado con valores, con honestidad, con respeto. Ella no me haría eso. Ella no podría. Pero en 22 días, una factura llegaría por error a mi casa, y todo lo que yo había estado ignorando explotaría frente a mis ojos. Todo lo que había estado negando se volvería imposible de ignorar. Y la madre confiada que había firmado esos papeles se convertiría en la contadora que pasó 37 años identificando fraudes. Porque aquí está la cosa que Pablo y Sofía nunca supieron sobre mí. Cuando yo decía que era contadora, ellos pensaban en alguien que sumaba números en Excel. Pero yo no era esa clase de contadora. Yo era contadora forense, especializada en detectar malversación de fondos, en encontrar patrones de gasto fraudulento, en documentar evidencia que sostenía casos criminales. Y sin saberlo, durante 5 años, ellos habían estado dejándome toda la evidencia que yo necesitaría. Los estados de cuenta seguían llegando cada mes. Sobre blanco. Logo del banco en la esquina superior izquierda. Y yo los guardaba sin abrirlos. Porque ver los números me dolía. Porque sabía que cada página era un recordatorio de cuánto estaba sacrificando. Porque era más fácil no saber. Pero en abril, algo me hizo detenerme. Fue un cargo específico. Uno que vi por accidente cuando abrí el correo electrónico del banco buscando mi contraseña. Joyería diamante azul. 87,000 pesos. 3 de abril. 10:22 de la mañana. Llamé a Sofía esa misma tarde. Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi voz calmada. Tranquila. Hija, vi un cargo grande en la tarjeta. Una joyería. ¿Todo está bien? Hubo un silencio. Solo 3 segundos, pero se sintieron como horas. Luego su voz, suave y dulce como miel. Ay, mamá, sí. Es que Pablo me compró un regalo de aniversario. Ya sabes cómo es él. Romántico. Quería sorprenderme. Le dije que era mucho dinero, pero insistió.
¿No es lindo? Algo en mi pecho se aflojó. Un regalo. Para mi hija. Eso tenía sentido. Era romántico. Era normal. Respiré hondo. Sí, hija. Qué lindo. Qué suerte tienes. Pero aquí está lo que yo debía haber preguntado. Lo que una contadora forense habría preguntado si no estuviera cegada por el amor maternal. ¿Su aniversario de bodas no era en agosto? ¿Por qué celebrarlo en abril? Y si era sorpresa, ¿cómo Sofía sabía el precio exacto? ¿Cómo sabía que Pablo había insistido? No hice esas preguntas, porque quería creer, porque necesitaba creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Lo que descubrí después, cuando finalmente puse todos los estados de cuenta sobre la mesa de mi cocina y los analicé con ojo profesional, fue esto. El 3 de abril no era su aniversario. Era una fecha importante para Pablo y Valeria. El collar de 87,000 pesos no era para Sofía, era para la amante. Y Sofía lo sabía. Lo sabía porque ese mismo día hubo otro cargo. Restaurante Casa Vieja. 800 pesos. 2 personas. Sofía y una amiga. Almorzando, mientras su esposo le compraba joyas a otra mujer con el dinero de su madre. Solo faltaban 18 días para que la factura de error llegara a mi casa. 18 días para que todo explotara. Pero yo todavía estaba ciega. Todavía confiaba. Una semana después, el 9 de abril, Sofía me llamó llorando otra vez. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa?» Su voz sonaba quebrada, desesperada. Algo pesado se instaló en mi estómago. «Por supuesto, hija. Ven cuando quieras». Llegó 30 minutos después. Ojos rojos, maquillaje corrido, se sentó en mi sala y empezó a llorar. «Mamá, Pablo y yo estamos pasando por una crisis. Él está distante, frío. Creo que ya no me ama. No sé qué hacer. Mi corazón se rompió. Mi niña, mi pobre niña». La abracé, le preparé té de manzanilla, le acaricié el cabello como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Le dije que todo estaría bien, que el matrimonio tiene altibajos, que era normal, que lo superarían. Ella lloró en mi hombro durante 1 hora. Me dijo que se sentía sola, que Pablo llegaba tarde a casa, que ya no la miraba como antes, que tenía miedo de perderlo. Yo le di todo mi consuelo, todas mis palabras de aliento, todos mis consejos de mujer que había estado casada durante 29 años. Le dije que luchara por su matrimonio, que fuera paciente, que el amor verdadero supera todo. Y ella asintió, me agradeció. Me dijo que yo era la mejor madre del mundo, que no sabía qué haría sin mí. Me abrazó fuerte y se fue a las 7:15 de la noche. ¿Quieres saber lo que pasó después? ¿Quieres saber dónde estaba Pablo mientras mi hija lloraba en mi sala? Estaba en un hotel, Hotel Presidente, habitación ejecutiva, con Valeria. El cargo apareció en mi estado de cuenta 3 días después. 9 de abril, 7:51 de la noche. 3,200 pesos. Servicio a la habitación incluido. Champán, fresas con chocolate. Mi hija lloró en mis brazos sobre la infidelidad de su esposo. Y mientras yo la consolaba, él estaba en una cama que yo estaba pagando, con la mujer por la que mi hija lloraba. Y cuando revisé los estados de cuenta completos meses después, vi algo que me heló la sangre. Ese no fue el primer hotel, ni el segundo, ni el 10º. Durante 3 años, cada semana, había cargos de hoteles, siempre los mismos. Hotel Presidente los martes, Hotel Casa Bella los jueves, Motel Vista Hermosa los sábados cuando decía que iba a jugar fútbol con amigos. 283 cargos de hoteles en 3 años. Todos en mis tarjetas. Todos mientras yo comía arroz con frijoles para poder pagar los mínimos. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. A veces damos todo sin recibir ni siquiera verdad a cambio. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? ¿Alguien en quien confiaste completamente? Comparte tu historia en los comentarios. De verdad quiero saber que no estoy sola en esto, que no fui la única ciega.
Después de esa visita, algo cambió. No sé si fue instinto, o si finalmente mi lado profesional empezó a despertar. Pero esa noche, cuando Sofía se fue, yo no guardé su visita en mi memoria como otro momento maternal. La guardé como evidencia. Abrí un documento en mi computadora. Escribí la fecha, la hora, lo que ella me había dicho, sus palabras exactas, sus lágrimas, sus quejas sobre Pablo. No sé por qué lo hice. Todavía confiaba en ella. Todavía creía que éramos un equipo, madre e hija contra el mundo. Pero algo en mí, esa parte que había pasado 37 años documentando fraudes, empezó a tomar notas. Empecé a hacer algo más. Algo pequeño, casi inconsciente. Cada vez que recibía un estado de cuenta, lo escaneaba. Lo guardaba en una carpeta en mi computadora. No los revisaba todavía. No estaba lista para eso, pero los guardaba. Abril, mayo, junio, julio, agosto, cada mes, cada cargo, cada hotel, cada restaurante, cada joyería. Todo documentado, todo guardado, todo esperando el día en que finalmente tendría el valor de abrirlos. Faltaban 13 días. En mayo hubo un momento que debió haberme alertado definitivamente, pero yo seguía justificando, seguía creyendo, seguía siendo la madre ciega en lugar de la contadora que sabía reconocer patrones. Era 22 de mayo, día sábado. Yo estaba en el súper cuando vi a Pablo. Estaba en el pasillo de vinos, caro, importados. Tomó 3 botellas. Cada una costaba 1,200 pesos. Lo vi acercarse a la caja. Saqué mi teléfono para llamarlo, para saludarlo, preguntarle si Sofía estaba con él. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. Había una mujer con él, cabello castaño, jeans ajustados, blusa roja. Se reía de algo que él había dicho. Pablo puso su mano en la parte baja de su espalda. Ese gesto, íntimo, posesivo, el mismo gesto que yo había visto hacer con Sofía. Mi corazón empezó a latir rápido. Tal vez era su hermana, o una prima, o una compañera de trabajo. Había explicaciones lógicas, racionales, inocentes. Pagaron. Salieron juntos. Yo los seguí a distancia. No sé por qué. Curiosidad, preocupación, algo. Los vi subir al mismo auto, el auto de Pablo, el Toyota que yo había ayudado a pagar con 15,000 pesos de enganche hace 2 años. Debía haberlo confrontado. Debía haber tomado una foto. Debía haber llamado a Sofía inmediatamente. Pero no lo hice, porque todavía había dudas, porque todavía buscaba explicaciones inocentes, porque todavía no estaba lista para aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Llamé a Sofía esa noche. Mi voz sonaba casual, ligera. «Hija, ¿cómo estuvo tu día?» Ella suspiró. «Aburrido, mamá. Pablo salió con sus amigos a jugar fútbol. Yo me quedé en casa viendo películas. Los sábados son tan solitarios. Fútbol». Ella dijo, «Fútbol». Pero yo lo había visto en el súper, comprando vino, con una mujer, no con amigos, no con balón de fútbol. Con una mujer de cabello castaño y blusa roja. Y no dije nada. Absolutamente nada. Porque decir algo significaba admitir lo que estaba pensando. Y yo todavía no estaba lista. Solo faltaban 9 días para la factura. 9 días para que todo lo que yo estaba ignorando se volviera imposible de negar. 9 días para que la madre confiada muriera y la contadora forense despertara. Pero antes de eso, Pablo haría algo que cruzaría una línea que nunca debió cruzar. Algo que convertiría mi sospecha en certeza. Algo que me daría la justificación legal que necesitaría para lo que vendría después. Mayo terminó. Junio llegó con calor sofocante y facturas que ya no podía pagar completas. Solo mínimos. 258,000 pesos de deuda total. Los intereses crecían como mala hierba. 1,200 pesos diarios en intereses. Cada día que amanecía, yo debía 1,200 pesos más. Dejé de salir con mis amigas. Cuando me invitaban a tomar café, inventaba excusas. Dolor de cabeza, cansancio, cosas que hacer en casa. La verdad era que no tenía dinero ni para un café de 30 pesos. Cada peso contaba.
Cada peso iba a pagar una deuda que crecía más rápido de lo que yo podía controlar. Mi refrigerador estaba casi vacío. Arroz, frijoles, huevos cuando había oferta, pan del día anterior que vendían a mitad de precio en la panadería de la esquina. Yo que había trabajado 37 años. Yo que había ahorrado cada peso. Yo que tenía una pensión digna. Ahora vivía como si estuviera en la pobreza. Y mi hija y mi yerno vivían como ricos, con mi dinero. El 5 de junio, un miércoles, Pablo me llamó. Patricia, necesito pedirte un favor. Su voz sonaba diferente. No suplicante, no respetuosa, simplemente expectante, como si mi respuesta fuera obvia. Dime, Pablo. Mi voz sonaba cansada incluso para mí. Necesito que vengas al banco mañana. Hay unos papeles que tienes que firmar. Para aumentar el límite otra vez. Es rápido. 30 minutos máximo. Algo en mi estómago se retorció. Pablo, ya hablamos de esto. No puedo aumentar más. Ya debo demasiado. Su tono cambió. Se volvió frío. Cortante. Mira, Patricia. Sofía y yo hemos sido muy pacientes contigo. Te incluimos en nuestras vidas. Te llamamos. Te visitamos. Pero si no estás dispuesta a ayudar a tu propia hija en momentos difíciles, tal vez deberíamos reconsiderar esta relación. Esas palabras, pacientes conmigo, como si yo fuera la carga, como si yo fuera la que pedía favores, como si 5 años de sacrificio fueran un inconveniente para ellos. Y esa amenaza velada, reconsiderar esta relación, como si mi acceso a mi propia hija fuera condicional, como si su amor tuviera precio, y ese precio fuera mi ruina financiera. No lloré, no supliqué. Solo sentí algo frío instalarse en mi pecho. Algo duro, algo que había estado durmiendo durante 5 años y finalmente empezaba a despertar. Está bien, Pablo. Iré mañana al banco. Dime a qué hora. 10 de la mañana. Te mando la dirección. Es una sucursal diferente. El gerente es amigo mío. Todo será rápido. Colgué el teléfono. Me senté en mi sala. Las paredes parecían cerrarse. El aire se sentía pesado, denso, como antes de una tormenta, y por primera vez en 5 años permití que un pensamiento prohibido entrara completamente en mi mente. Esto no es normal. Esto no es ayuda familiar. Esto es otra cosa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo. Las sombras. Los patrones de luz de los autos que pasaban por la calle. Y tomé una decisión. Iría al banco, pero esta vez prestaría atención. Esta vez leería cada palabra de lo que estaba firmando. Esta vez actuaría como la contadora forense que era, no como la madre ciega que había sido. 6 de junio, 9:40 de la mañana. Me vestí con mi traje gris, el que usaba cuando todavía trabajaba, el que me hacía sentir profesional, competente, en control. Me puse los lentes que usaba para revisar documentos. Tomé mi bolso. Dentro puse algo que nunca antes había llevado a reuniones con mi hija y mi yerno. Mi teléfono con grabadora de voz activada. Pablo estaba esperándome afuera del banco. Sonrisa amplia. Demasiado amplia. Patricia, gracias por venir. Esto será rapidísimo. Ya hablé con el gerente. Todo está listo. Solo necesitamos tu firma. Entramos. El gerente era joven, 30 y algo años, traje barato, corbata mal anudada. Nos llevó a una oficina pequeña. Había papeles ya preparados sobre el escritorio. Muchos papeles. Demasiados papeles para algo rápido. Tomé los documentos. Empecé a leer. Pablo se movió incómodo en su silla. Patricia, no necesitas leer todo eso. Es lo mismo de siempre. Solo aumentos de límite. Seguí leyendo. Y entonces lo vi. Página 3. Párrafo 2. Solicitud de aumento del límite de crédito a 274,000 pesos. Total. En las 6 tarjetas. Pero yo ya tenía ese límite. Ya lo habíamos alcanzado hace 2 meses. ¿Por qué estaba firmando otra vez para el mismo monto? Miré a Pablo, luego al gerente. ¿Esto no es un aumento? ¿Esto es una resolicitud del límite actual? El gerente carraspeó. Evitó mi mirada. Bueno, es que hubo un
Problema técnico con la solicitud anterior. Necesitamos que la firme otra vez, para que quede en el sistema correctamente. Cada palabra que salió de su boca sonaba falsa, ensayada, como diálogo malo de telenovela. Y yo había pasado 37 años escuchando mentiras de empleados que malversaban fondos. Sabía exactamente cómo sonaban. Dejé los papeles sobre el escritorio. Me quité los lentes. Miré a Pablo directamente a los ojos. Mi voz era calmada, demasiado calmada, peligrosamente calmada. No voy a firmar esto. El rostro de Pablo cambió. La sonrisa desapareció. ¿Qué? No voy a firmar. Quiero hablar con un gerente regional. Quiero entender exactamente qué estoy firmando. Y quiero copias de todas las solicitudes anteriores que supuestamente firmé. Pablo se puso de pie. Su voz subió de volumen. Patricia, estás siendo ridícula. Solo firma los malditos papeles. Sofía te está esperando en casa. ¿Vas a decepcionarla otra vez? Otra vez. Como si yo fuera la que constantemente decepcionaba. Como si yo fuera la que fallaba. Como si 5 años de sacrificio no contaran para nada. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Mi mano no temblaba. Mi voz no se quebraba. Solo esa calma fría que me asustaba incluso a mí. Dile a Sofía que la llamo después. Patricia, si sales por esa puerta sin firmar, Sofía no va a perdonarte. Vas a perder a tu hija. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perder a tu única familia por tu maldita terquedad? Me detuve. Mi mano en la manija de la puerta. El corazón latía fuerte, pero mi rostro no mostraba nada. Me volteé, lo miré y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que no llegaba a mis ojos. Ya veremos, Pablo. Ya veremos qué se pierde y quién lo pierde. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave. Caminé a través del banco, cabeza en alto, pasos firmes. Nadie podría haber sabido que por dentro todo temblaba, que tenía miedo, que acababa de arriesgar mi relación con mi única hija. Pero no iba a llorar allí, no frente a ellos, no donde pudieran verme quebrarme. Solo cuando llegué a mi auto, cuando cerré la puerta y puse seguro, me permití respirar. Mis manos temblaban tanto que no podía poner la llave en el contacto. Tardé 3 intentos, y mientras el motor arrancaba, mientras salía del estacionamiento, supe que algo había cambiado. Algo se había roto, y no había vuelta atrás. Llegué a casa. Eran las 11:07 de la mañana. Me senté en mi computadora. Abrí la carpeta donde había estado guardando los estados de cuenta escaneados. Abril, mayo, junio. Y por primera vez en 5 años los abrí. Todos, uno por uno. Con ojos de contadora forense, no de madre, y empecé a ver patrones. Los mismos patrones que había visto cientos de veces en casos de fraude corporativo. Gastos duplicados, cargos en días alternados, las mismas joyerías, los mismos restaurantes, los mismos hoteles, siempre en parejas. Uno un martes, otro un jueves, uno un sábado. Hice lo que hacía cuando investigaba casos. Creé una hoja de cálculo. Fechas, montos, lugares, categorías, gastos de Sofía en una columna, gastos de Pablo en otra. Y empecé a llenarla. Cada cargo, cada hotel, cada restaurante, cada joyería. 3 horas después, el patrón era innegable. Pablo estaba gastando el doble que Sofía. Y sus gastos no eran en ferreterías o gasolineras o súper. Eran en hoteles, restaurantes románticos, joyerías, spas, todos los jueves, todos los sábados, como un reloj. Durante 3 años, busqué un cargo específico. Joyería Diamante Azul, 3 de abril, 87,000 pesos, el supuesto regalo de aniversario para Sofía. Seguí buscando, y lo encontré. 2 semanas después, 17 de abril, Sofía había ido a la misma joyería. Cargo, 1,200 pesos, un brazalete pequeño. Si Pablo le había comprado un collar de 87,000 pesos en aniversario, ¿por qué ella se compró un brazalete de 1,200 2 semanas después? ¿Por qué no estaba usando el collar caro? ¿Por qué nunca lo mencionó? ¿Por qué nunca lo vi en ella? Porque ese collar nunca fue para ella.
Fue para alguien más. Y Sofía lo sabía. Tenía que saberlo, porque el cargo estaba en una tarjeta que ambos usaban. Ella veía los estados de cuenta. Ella sabía de la joyería. Y no dijo nada. No preguntó nada. Porque ya sabía la respuesta. Mi hija sabía. Sabía de la amante. Sabía de los hoteles. Sabía de todo. Y me había mentido. Había llorado en mi sala sobre la infidelidad de Pablo, mientras sabía exactamente dónde estaba él, con quién estaba, y cuánto estaba gastando de mi dinero en esa mujer. El teléfono sonó. Era Sofía. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez, y otra vez. 12 llamadas en 30 minutos. Finalmente respondí. Su voz era rabia pura. ¿Qué demonios hiciste, mamá? Pablo me contó que lo avergonzaste en el banco, que te negaste a firmar. ¿Sabes el ridículo que me hiciste pasar? ¿Sabes cómo me dejaste quedar frente a sus amigos? No lloré, no grité. Solo esa voz calmada que ya estaba empezando a reconocer como mi nueva normalidad. Sofía, necesito que me digas la verdad. ¿Para qué era ese dinero? ¿Qué iba yo a firmar en ese banco? Eso no importa. Lo que importa es que eres mi madre y se supone que debes apoyarme. ¿O acaso 5 años de ayudarte a sentirte útil no significan nada para ti? Ayudarme a sentirme útil. Como si yo les debiera agradecimiento por permitirme arruinarme financieramente. Como si mi sacrificio fuera por mi beneficio, no por el de ellos. Colgué el teléfono, suavemente, sin drama, y lo apagué, completamente. Por primera vez en 5 años apagué mi teléfono, porque necesitaba silencio, necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que ahora sabía con certeza, que mi hija no era víctima, era cómplice. Faltaban 4 días para la factura, 4 días para que el error del resort llegara a mi casa, 4 días para que toda la verdad saliera a la luz, y yo todavía no sabía cuán profunda era la traición. Pasé 2 días con el teléfono apagado, 2 días revisando cada estado de cuenta, cada cargo, cada patrón, creando documentos, tomando capturas de pantalla, organizando evidencia como había hecho en cientos de casos durante mi carrera. Pero esta vez no era un cliente desconocido, era mi propia hija. Había 283 cargos en hoteles durante 3 años. 283 veces que Pablo se había registrado en habitaciones que yo pagaba. Siempre jueves o sábados. Siempre las mismas cadenas. Hotel Presidente. Hotel Casabella. Motel Vista Hermosa. Como un circuito, como un horario, como algo planeado, organizado, deliberado. Y encontré algo más, algo que me hizo detenerme completamente. Un patrón dentro del patrón. Los jueves, Pablo gastaba en Hotel Presidente. Siempre habitación ejecutiva, 3,200 pesos. Pero los sábados en Motel Vista Hermosa, el cargo era diferente. 800 pesos. Habitación estándar. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué gastar más los jueves que los sábados? Busqué en internet. Hotel Presidente. Página web. Fotos. Leí las reseñas. Y entonces lo vi. Un comentario de una cliente de marzo de este año. Perfecto para impresionar. Mi esposo me trajo aquí para pedir perdón después de una pelea. La habitación ejecutiva tiene jacuzzi y champán incluido. Detalles románticos por todos lados. Los jueves eran para impresionar, para conquistar, para mantener a la amante interesada. Los sábados eran rutina, eran encuentros rápidos, eran mantenimiento. Eso explicaba la diferencia de precio. Los jueves eran seducción. Los sábados eran conveniencia. Mi yerno no solo tenía una amante, tenía un sistema, una estrategia, un plan de gastos diseñado para maximizar la relación mientras minimizaba el riesgo de ser descubierto. Y lo hacía todo con mi dinero. 8 de junio, 2:30 de la tarde. Encendí mi teléfono. 67 mensajes. 43 de Sofía, 24 de Pablo. Los de Sofía empezaban suplicantes. Mamá, por favor, contesta. Estoy preocupada. Luego molestos. Mamá, esto es inmaduro. Responde. Finalmente furiosos. Ya veo cómo eres. Egoísta.
pensando solo en ti. Los de Pablo eran diferentes, todos amenazantes. Necesitamos hablar. Ahora. Esto tiene consecuencias. No sabes con quién te estás metiendo. El último decía simplemente, última oportunidad, Patricia. Llamé a alguien que no había llamado en 3 años. Mi amiga Lorena, abogada especializada en derecho familiar y fraudes financieros. Habíamos trabajado juntas en 5 casos cuando yo todavía era contadora activa. Ella investigaba el lado legal, yo documentaba el lado financiero. Éramos un equipo formidable. Lorena contestó al segundo timbre. ¿Patricia? Su voz sonaba sorprendida. Hacía tanto que no me llamabas. ¿Todo bien? No, Lorena, nada está bien. Necesito tu ayuda. Como abogada. No como amiga. Hubo una pausa. Cuando habló otra vez, su voz era profesional. Firme. Dime, le conté todo. Los 5 años, las 6 tarjetas, los 274,000 pesos de deuda, los hoteles, las joyerías, los patrones. Y finalmente, lo del banco. Los papeles que me negué a firmar. La presión de Pablo, las amenazas. Lorena escuchó en silencio. Cuando terminé, esperé su respuesta. Esperaba shock, compasión, indignación. Lo que dijo fue peor. Patricia, ¿guardaste esos papeles del banco? ¿Los que no firmaste? No, no me dejaron. Pablo los guardó cuando salí. Maldición, porque apuesto lo que sea que esos papeles no eran para aumentar tu límite. Eran para transferir la deuda a tu nombre completo, para hacer que tú fueras la única responsable de todo. Y si los hubieras firmado sin leer, estarías legalmente atada a una deuda que probablemente ellos iban a declarar en bancarrota. Tú quedarías debiendo, ellos quedarían libres. Algo frío me recorrió la espalda, como agua helada en las venas. ¿Estás diciendo que esto fue planeado? ¿Desde el principio? Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras, porque lo que descubrí después necesita ser escuchado en todas partes. Necesita ser una advertencia. Lorena continuó. Su voz era seria, clínica. Patricia, piensa, hace 5 años te pidieron una tarjeta, luego 2, luego 4, luego 6. Siempre un poco más. Siempre cuando ya estabas tan adentro que decir no significaba admitir que todo lo anterior había sido error. Eso se llama inversión escalada. Es una táctica de manipulación. Y funciona porque la víctima no quiere aceptar que perdió. Entonces sigue invirtiendo, sigue dando, esperando que en algún momento valga la pena. Pero yo soy su madre. Mi voz sonaba pequeña, rota, diferente a la calma que había mantenido durante días. Lo sé, mi amor. Y eso es exactamente lo que ellos usaron. Tu amor, tu deseo de ayudar, tu miedo de perderla. Eso no te hace tonta, te hace humana, te hace madre, pero también te hace vulnerable. Y ellos lo sabían. ¿Qué hago ahora? Primero, cancela esas tarjetas. Todas, ahora mismo. Segundo, reporta el intento de fraude en el banco. Que quede registro de que trataron de hacerte firmar documentos bajo presión. Tercero, reúne toda tu evidencia, estados de cuenta, mensajes, grabaciones si las tienes. Y cuarto, prepárate, porque cuando canceles esas tarjetas, ellos van a reaccionar, y no va a ser bonito. Lorena, hay algo más. Creo que Pablo tiene una amante, y creo que Sofía lo sabe. Otra pausa, más larga esta vez. Patricia, ¿tienes evidencia de eso? Tengo patrones de gastos, hoteles consistentes, joyerías, restaurantes, todo en días y horarios específicos, durante 3 años. Eso es circunstancial pero útil. Escucha, si Sofía sabe y ha estado participando en este esquema, entonces no es solo infidelidad, es conspiración para cometer fraude. Ambos podrían enfrentar cargos criminales. ¿Estás preparada para eso? ¿Para posiblemente ver a tu hija procesada? No respondí inmediatamente, porque no sabía la respuesta. ¿Estaba preparada para eso? ¿Para cruzar esa línea?
¿Para convertir esto de drama familiar a caso criminal? Solo faltaban 2 días para que la factura llegara. 2 días para que todo se confirmara. 2 días para tomar la decisión más difícil de mi vida. Lorena, déjame pensarlo. Te llamo en 2 días. ¿Puedes estar disponible? Estaré disponible. Pero Patricia, una cosa más. Si decides seguir adelante con esto, no hay vuelta atrás. Una denuncia criminal es permanente. Va a cambiar tu relación con tu hija para siempre. Tienes que estar segura, completamente segura. Lo sé. Gracias, Lorena. Colgué. Las 3:40 de la tarde. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado que se siente antes de decisiones importantes, antes de puntos de no retorno. Entré a mi cuenta de banco en línea. Vi las 6 tarjetas activas. 274,000 pesos de límite total. 258,000 pesos usados. 180,000 pesos disponibles. 16,000 pesos que Pablo y Sofía probablemente gastarían antes del fin de semana. Mi cursor flotaba sobre el botón de cancelación. Un clic. Eso era todo. Un clic y se acababa. 5 años de ser su banco personal. 5 años de sacrificio. 5 años de mentiras. Todo terminaba con un clic. Pero no lo hice todavía. Porque algo me decía que esperara, que dejara que usaran esos últimos 16,000 pesos. Porque si iban a hacer algo grande, algo innegable, algo que sirviera como evidencia perfecta, lo harían pensando que todavía tenían acceso, que todavía tenían control, que yo todavía era la madre ciega que firmaba lo que le pedían. Decidí esperar hasta el 10 de junio, día en que la factura del resort supuestamente llegaría según el patrón de correo que había observado durante años. Llegaría, vería la evidencia final, y entonces tomaría decisiones con certeza absoluta, no con sospechas, no con patrones, sino con prueba irrefutable. 9 de junio, 11:32 de la noche, un mensaje de Sofía. Mamá, Pablo y yo vamos a un retiro de parejas este fin de semana para arreglar nuestro matrimonio, para reconectarnos. Gracias por todo tu apoyo. Te amamos. Un retiro de parejas. Qué conveniente, qué perfectamente plausible, qué mentira tan bien construida. Revisé mi cuenta de banco. 5 minutos después de ese mensaje, hubo un cargo. Resort Paraíso Escondido. Reserva por 3 noches. Suite presidencial. 23,000 pesos. A nombre de Pablo Méndez. Mesa para 3 en el restaurante. 3, no 2. 3 personas. No era retiro de parejas. Era celebración. Y la tercera persona en esa mesa no era consejero matrimonial. Era Valeria, la amante. Iban a celebrar algo. ¿Qué? ¿Mi supuesta firma de los papeles del banco? ¿El aumento del límite que creían que había autorizado? ¿Su éxito en manipularme por 5 años? Iban a celebrar en un resort de lujo. Con mi dinero. Los últimos 16,000 pesos que quedaban disponibles. Y no sabían que en menos de 24 horas yo tendría la factura en mis manos, y en menos de 48 horas esas tarjetas estarían canceladas, y ellos estarían en ese resort cuando las tarjetas fueran rechazadas. Me senté en mi sala, las luces apagadas, solo la luz de la calle entrando por la ventana, y por primera vez en 5 años, sonreí. Una sonrisa fría, calculada. La sonrisa de una contadora forense que finalmente había reunido toda la evidencia que necesitaba. La sonrisa de una mujer que había sido subestimada, manipulada, usada, pero que nunca había dejado de ser la profesional que pasó 37 años atrapando criminales. Solo faltaban horas para que todo cambiara. Y ellos no tenían ni idea. 10 de junio, 6:17 de la mañana. No había dormido. Me quedé sentada en la mesa de la cocina toda la noche. Café frío en una taza que no recordaba haber llenado. La computadora abierta frente a mí mostrando la hoja de cálculo. 283 hoteles, 147 restaurantes, 32 joyerías, 3 años de mentiras organizadas en columnas y filas. El cartero llegaba siempre entre 8 y 9 de la mañana. 2 horas. Faltaban 2 horas para saber si mi instinto estaba en lo correcto.
si la factura del resort llegaría, si finalmente tendría evidencia que no podría ser explicada, justificada, mentida. Me duché, me vestí, pantalones negros, blusa blanca, como si me estuviera preparando para una reunión de trabajo, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que esto se había convertido. Un caso, mi caso, el más doloroso que había investigado en 37 años. 8:43 de la mañana. Escuché el sonido de la motocicleta del cartero. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué a la ventana. Lo vi detenerse frente a mi casa. Abrir su bolsa, sacar un sobre, blanco, grande, logo de una compañía de tarjetas de crédito en la esquina superior izquierda. Esperé hasta que se fue. No quería que me viera ansiosa. No quería que nadie viera cuán importante era este momento. Conté hasta 30. Salí. El sol de la mañana me golpeó la cara, caliente, brillante. Todo se veía normal. Los pájaros cantaban. Los vecinos sacaban basura. El mundo seguía girando como si mi vida no estuviera a punto de explotar. Tomé el sobre, más pesado de lo normal. Volví adentro. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la mesa de la cocina. El sobre frente a mí. Mis manos no temblaban. Ese era el detalle extraño. Debían temblar, pero no lo hacían. Solo esa calma fría que había sentido en el banco. Esa calma que me asustaba porque no se sentía como yo. Abrí el sobre, saqué los papeles. Y allí estaba. Factura detallada. Resort Paraíso Escondido. 9 de junio al 12 de junio. 3 noches. Suite presidencial con vista al mar. 23,000 pesos por la habitación. Pero no era solo la habitación. Había más. Cargo 1. Cena en restaurante El Faro. 9 de junio. 8:50 de la noche. Mesa para 3. Langosta. Salmón. Filete. 3 botellas de vino. Total, 8,900 pesos. Mesa para 3. No 2. 3. Cargo 2. Spa, 10 de junio, 11 de la mañana. Masaje de parejas, 2 personas, 3,400 pesos. Masaje de parejas. Mientras Sofía me había mandado mensaje diciendo que era retiro matrimonial. Cargo 3, servicio a la habitación. 10 de junio, 2:30 de la tarde. Champán, fresas, chocolate, 1,200 pesos. Cargo 4, boutique del hotel. 10 de junio, 4:15 de la tarde. Vestido de diseñador, sandalias, perfume importado, 17,000 pesos. Y entonces lo vi. El cargo que lo cambiaba todo. El cargo que hacía imposible cualquier negación. Cargo 5, cena privada en la playa. 10 de junio, 8 de la noche, celebración de cumpleaños, decoración especial, músicos privados, pastel personalizado, fuegos artificiales. Total, 111,000 pesos. Celebración de cumpleaños, 10 de junio. Tomé mi teléfono. Busqué en Facebook el perfil de Sofía. Busqué su fecha de nacimiento, 23 de noviembre. No era su cumpleaños. Busqué el perfil de Pablo, 18 de enero. No era su cumpleaños. Entonces, ¿de quién era el cumpleaños? ¿De quién estaban celebrando con 111,000 pesos? ¿Con decoración especial? ¿Con músicos privados? ¿Con fuegos artificiales? Hice algo que debía haber hecho hace 3 años. Busqué en los estados de cuenta anteriores. Busqué 10 de junio del año pasado y lo encontré. Joyería diamante azul. 10 de junio de año pasado. 87,000 pesos. El collar que Sofía dijo que era su regalo de aniversario, pero no era aniversario en junio. Y la factura decía específicamente, collar de diamantes, grabado personalizado. Para Valeria, mi amor eterno, grabado personalizado. Para Valeria. Seguí buscando. 10 de junio del año anterior. Restaurante Casa Vieja. Reserva privada. 10 de junio. Celebración especial. 6,000 pesos. 3 años. 3 10 de junio seguidos. 3 celebraciones caras. El cumpleaños de Valeria. Y este año habían decidido hacerlo en grande. 161,000 pesos en total, sumando todos los cargos del resort.
161,000 pesos para celebrar el cumpleaños de la amante, con mi hija presente, porque la factura mostraba 3 personas en esa cena. No 2, 3. Sofía estaba allí, en la cena de cumpleaños de la amante de su esposo, celebrando, comiendo, brindando, y yo había pagado cada peso. Me quedé mirando la factura, los números, los detalles, la evidencia irrefutable, y algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, no de dolor, algo diferente, algo que había estado conteniendo durante 5 años, algo que finalmente tenía permiso de salir. Rabia, rabia pura, fría, calculada, la rabia de 37 años persiguiendo criminales, la rabia de 5 años siendo usada, la rabia de cada comida de arroz con frijoles mientras ellos comían langosta, la rabia de cada medicamento genérico que compré mientras ellos compraban perfume importado, la rabia de cada noche sin dormir preocupándome por deudas mientras ellos dormían en suites presidenciales. Llamé a Lorena. Contestó al primer timbre. La tengo. La evidencia. La prueba absoluta. ¿Qué tienes? Le leí la factura, cada cargo, cada detalle. Cuando terminé, hubo silencio. Patricia, eso no es solo infidelidad. Eso es fraude agravado. Falsificación de firmas si logramos probar que firmaron papeles a tu nombre. Malversación si estaban planeando transferirte la deuda completa. Esto es caso criminal. Esto va a fiscalía. ¿Cuánto tiempo en prisión? Otro silencio. Dependiendo de los montos y la premeditación, entre 3 y 8 años. Para cada uno. Mi hija podría ir a prisión. Tu hija cometió fraude contra su propia madre. Durante 5 años. Eso tiene consecuencias. Necesito tiempo para decidir, para estar segura. No tienes mucho tiempo, Patricia. Si van a ese resort esperando que las tarjetas funcionen y tú las cancelas, van a saber que descubriste algo. Van a empezar a borrar evidencia, a preparar defensas, a crear coartadas. Si vas a hacer esto, tiene que ser ahora. Hoy, antes de que sepan que sabes. Miré el reloj. 10:30 de la mañana. Ellos estaban en el resort, probablemente todavía durmiendo después de la cena de anoche. No sabían que la factura había llegado. No sabían que yo tenía evidencia completa. No sabían que en este momento estaba tomando la decisión que cambiaría todo. Pensé en mi hija, en la niña que había criado, en las noches leyéndole cuentos, en las mañanas llevándola a la escuela, en las tardes ayudándola con tareas, en los años trabajando dobles turnos para darle educación, en el sacrificio, en el amor, en todo lo que había dado. Y pensé en la mujer que lloraba en mi sala sobre la infidelidad de su esposo mientras sabía exactamente dónde estaba él. ¿Con quién? ¿Gastando cuánto? La mujer que me llamaba egoísta cuando yo no firmaba papeles que me destruirían. La mujer que estaba en este momento, en un resort de lujo, comiendo en la cena de cumpleaños de la amante de su esposo, con mi dinero. Esa no era mi hija, o tal vez siempre lo había sido, y yo había estado ciega. Tal vez el amor de una madre es la ceguera más peligrosa, porque nos hace ver bondad donde hay manipulación, ver necesidad donde hay codicia, ver familia donde hay parasitismo. Lorena, hazlo, presenta la denuncia. Hoy, ¿estás segura? Patricia, una vez que haga esto, estoy segura. 37 años segura, 5 años segura, 258,000 pesos segura, 283 hoteles segura, 161,000 pesos en la celebración de cumpleaños de una amante segura. Estoy completamente segura. Muy bien. Necesito que me envíes toda tu evidencia. Estados de cuenta, la factura, grabaciones si las tienes, mensajes. Todo. Lo tengo todo. Organizado, categorizado, documentado. Porque soy contadora forense. Y esto es lo que hago. Lo sé. Por eso sabía que cuando finalmente despertaras, ibas a ser imparable. Te llamo en 2 horas. Voy a fiscalía ahora. Colgué. Abrí mi computadora, creé una carpeta. Evidencia,
Caso fraude. Empecé a arrastrar archivos, estados de cuenta de 5 años, capturas de pantalla de mensajes, la factura escaneada, la hoja de cálculo con todos los patrones, la grabación de la conversación en el banco. Todo. Tomé mi tiempo, revisé cada documento. Me aseguré de que cada pieza de evidencia estuviera completa, clara, irrefutable, porque esto no era emoción. Esto era profesionalismo. Esto era justicia. Esto era 37 años de experiencia aplicada al caso más personal de mi vida. 1:15 de la tarde. Envié todo a Lorena por correo electrónico. Archivo comprimido. 240 megabytes de evidencia. 5 años de mentiras convertidas en datos. En pruebas. En caso criminal. Luego hice algo más. Algo que sabía que no había vuelta atrás una vez hecho. Entré a mi cuenta de banco. Una por una, cancelé las 6 tarjetas. La primera, clic, confirmación, cancelada. La segunda, clic, cancelada. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. La pantalla mostraba: todas sus tarjetas de crédito adicionales han sido canceladas exitosamente. Los usuarios adicionales ya no tienen acceso a estos fondos. Eran la 1:22 de la tarde. En el resort probablemente estaban almorzando, usando la tarjeta para pagar bebidas junto a la piscina, planeando la cena de esta noche, sintiéndose seguros, sintiéndose en control, sin saber que en mi cocina, a 300 kilómetros de distancia, yo acababa de cortarles el acceso, sin saber que esta noche, cuando intentaran pagar la cuenta de la cena especial que sin duda habían ordenado, la tarjeta sería rechazada, y tendrían que llamarme, suplicarme, preguntarme qué había pasado, y yo finalmente tendría el poder. Finalmente sería mi turno de dar respuestas, o de no darlas. 3:40 de la tarde. Lorena llamó. Ya está. Presenté la denuncia formal ante Fiscalía. Fraude agravado, falsificación de documentos, uso fraudulento de instrumentos de crédito. Van a emitir orden de investigación. Probablemente llamen a Pablo y Sofía para declarar en las próximas 72 horas. ¿Y las tarjetas? ¿Las cancelé bien? Sí, pero ahora viene lo importante. Cuando ellos se den cuenta, van a llamarte. Van a estar furiosos, desesperados, van a decir cosas horribles. Prométeme que no vas a contestar, prométeme que vas a dejar que esto siga su curso legal. Te lo prometo. Pero no estaba segura de poder cumplir esa promesa, porque parte de mí quería contestar, quería escucharlos suplicar. Quería el momento donde finalmente entendieran que habían subestimado a la vieja inútil que pagaba todo, que la madre ciega había despertado, y que ahora era su peor pesadilla. 7:38 de la noche. Mi teléfono sonó. Número de Sofía. No contesté. Volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. 12 llamadas en 15 minutos. Luego un mensaje. Mamá, algo está mal con las tarjetas. No funcionan. ¿Puedes revisar? Es urgente. Otro mensaje. Mamá, contesta. Las tarjetas no sirven. Estamos en un restaurante. La cuenta es de 16,000 pesos. Necesitamos que las actives ahora. Otro. Mamá, por favor. Esto es vergonzoso. Todos nos están mirando. Por favor. Y finalmente, llamé al banco. Dijeron que tú las cancelaste. ¿Es verdad? ¿Cancelaste las tarjetas mientras estamos de viaje? ¿Qué demonios te pasa? No respondí. Solo me senté en mi sala. Las luces apagadas, el teléfono vibrando con mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Y por primera vez en 5 años me sentí en paz. Porque mañana la policía tocaría la puerta de ese resort. Con preguntas, con orden de investigación, con el peso de un caso criminal. Mañana todo cambiaría. Y ellos finalmente entenderían que la señora Patricia no era solo la madre que pagaba todo. Era la contadora forense que los había atrapado, que había documentado todo, que había esperado el momento perfecto, y que ahora no había escapatoria. 11 de junio, 6:42 de la mañana. El teléfono había dejado de sonar a las 3 de la madrugada. 112 llamadas perdidas, 87 mensajes.
Los últimos ya no eran súplicas, eran amenazas. Pablo, cometiste un error garrafal, Patricia. Cuando volvamos, vas a arrepentirte de esto. Sofía, no puedo creer que mi propia madre me hiciera esto. Me dejaste en ridículo, nunca te voy a perdonar. Pablo, voy a demandarte, voy a quitarte tu casa, voy a destruirte. Sofía, eres una vieja amargada que no soporta ver a su hija feliz. Siempre fuiste envidiosa. Leí cada mensaje, sin emoción, como si estuviera leyendo reportes de un caso, porque eso era lo que esto se había convertido. Un caso más. Evidencia. Patrones. Conclusiones. Mi café estaba caliente. Lo había preparado exactamente como me gustaba. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche. Lo bebí despacio, mirando por la ventana, el sol saliendo, los pájaros en el árbol del frente. Todo tan normal, tan tranquilo. Mientras a 300 kilómetros, mi hija y mi yerno despertaban sin saber que este sería el peor día de sus vidas. 8:30 de la mañana. Lorena llamó. Buenos días, Patricia. ¿Dormiste? Como bebé. Por primera vez en 5 años. Bien, porque hoy va a ser intenso. La policía va al resort a las 10 de la mañana. Van a pedir declaraciones. Van a revisar los registros del hotel. Van a confirmar los cargos en las tarjetas. Y probablemente van a pedirles que no salgan de la ciudad hasta que termine la investigación. ¿Cuánto tiempo toma una investigación así? Si la evidencia es clara, como en este caso, 2 semanas, tal vez 3. Luego pasa a juicio. Pero Patricia, hay algo más. Revisé los cargos del resort. La cuenta total de esos 3 días es 161,000 pesos. Esa es una cantidad que activa protocolos especiales. Cuando una tarjeta es rechazada por montos superiores a 100,000 pesos, el hotel está obligado a reportarlo. No solo van a llamarte a ti, van a llamar a la policía de fraudes. Mi corazón latió más rápido. ¿Entonces la policía va por el reporte del hotel? ¿No solo por mi denuncia? Exacto. Tu denuncia inició la investigación, pero el reporte del hotel va a acelerarla. Porque desde el punto de vista del hotel, Pablo intentó consumir servicios por 161,000 pesos sin forma de pago válida. Eso es estafa. Y eso es arrestable. ¿Van a arrestarlos hoy? Depende. Si cooperan, si tienen forma alternativa de pagar, probablemente no. Pero si se ponen difíciles, si intentan irse sin pagar, si causan escándalo, sí, los van a detener. Colgamos. Las 9:03 de la mañana. 67 minutos para que la policía llegara al resort. Me serví más café. Me senté a esperar. No sabía qué esperaba sentir. ¿Satisfacción? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero solo sentía esa calma extraña, esa paz que viene después de tomar decisiones difíciles. Después de finalmente hacer lo correcto incluso cuando lo correcto duele. 9:51 de la mañana. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Señora Patricia Hernández? Sí, soy yo. Habla el gerente del Resort Paraíso Escondido. Tenemos una situación con una cuenta a nombre de Pablo Méndez. Él nos dio su número como contacto de emergencia para la tarjeta de crédito. La cuenta total es de 161,000 pesos y la tarjeta fue rechazada anoche y nuevamente esta mañana. ¿Usted autorizó estos gastos? No. Esa tarjeta fue cancelada ayer a la 1:22 de la tarde por uso fraudulento. Entiendo. Entonces, ¿usted no va a cubrir esta cuenta? No. Y ya presenté una denuncia formal ante Fiscalía por fraude. Deberían estar llegando oficiales en unos minutos para investigar. Hubo una pausa. Comprendo. Gracias por la información. Y señora, lamento mucho que esté pasando por esto. Yo también. Colgué. Las 10 menos 4 minutos. 4 minutos para que la policía llegara. Me pregunté qué estarían haciendo Pablo y Sofía en ese momento. ¿Empacando para irse? ¿Desayunando tranquilos sin saber lo que venía? ¿Planeando cómo manipularme cuando regresaran? 10:07 de la mañana. Mi teléfono volvió a sonar. Sofía. Esta vez contesté. Porque esto necesitaba escucharlo. Necesitaba este momento. Bueno, mamá.
Su voz era pánico puro. Llegó la policía. Están aquí en el hotel. Dicen que hay una investigación. Dicen que tú presentaste una denuncia. ¿Qué hiciste? Mantuve mi voz calmada. Fría. Profesional. Presenté una denuncia por fraude, por uso no autorizado de mis tarjetas de crédito, por falsificación de firma, por todo. ¿De qué hablas? Yo soy tu hija. Tú me diste esas tarjetas. Tú autorizaste todo. ¿Autoricé que Pablo tuviera una amante durante 3 años? ¿Autoricé que gastaran mi dinero en hoteles para encuentros con ella? ¿Autoricé que celebraran su cumpleaños con 161,000 pesos mientras yo comía arroz con frijoles? Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentir su peso a través del teléfono. No sé de qué hablas. Su voz había cambiado. Ya no era pánico. Era algo más peligroso. Era cálculo. Sí sabes. Siempre supiste. Vi los cargos, Sofía. Vi los hoteles. Siempre 3 personas en las cenas. Vi las joyerías. El collar grabado para Valeria. Vi todo. Y tú lo sabías. Aceptaste continuar porque era más fácil que la señora Patricia pagara todo. Otro silencio. Más largo. Y cuando habló otra vez, la máscara había caído completamente. Su voz era veneno puro. ¿Y qué si lo sabía? ¿Y qué si acepté el arreglo? Al menos Pablo se quedó conmigo. Al menos seguí teniendo un matrimonio. Al menos no terminé sola y amargada como tú. Cada palabra era una puñalada. Pero extrañamente no dolían, porque finalmente estaba viendo a mi hija sin filtros, sin la máscara de niña buena, sin la actuación de víctima. Esta era la verdad, cruda, fea, real. Escuché voces de fondo, masculinas, profesionales. Señor Méndez, necesitamos que venga con nosotros. Tenemos algunas preguntas. La voz de Pablo. Yo no hice nada ilegal. Esas tarjetas me las dio mi suegra. Voluntariamente. La voz de un oficial. Tenemos evidencia de que falsificó una firma para aumentar límites de crédito. Eso es un delito. Puede venir voluntariamente o podemos hacer esto oficial. Mamá. La voz de Sofía otra vez, gritando. Por favor, detén esto. Son solo malentendidos. Podemos arreglarlo. Por favor. No hagas esto. Y ahí estaba. El momento que había imaginado. Sofía suplicando. Pablo confrontado. La verdad saliendo a la luz. La justicia llegando. 17 minutos después de que la tarjeta fuera rechazada por última vez esa mañana, la policía había llegado. Exactamente como el sistema estaba diseñado. Exactamente como yo sabía que pasaría. Ya es tarde para arreglos, Sofía. Esto dejó de ser asunto familiar cuando falsificaron mi firma. Cuando usaron mis tarjetas para financiar una relación extramarital. Cuando me manipularon durante 5 años. Ahora es asunto criminal. Y los criminales enfrentan consecuencias. Eres una maldita. Colgué antes de que terminara la frase. No porque me doliera, sino porque ya no importaba. Lo que ella pensara de mí, lo que dijera, las palabras ya no tenían poder, los hechos sí, la evidencia sí, la ley sí. 10:24 de la mañana. Lorena llamó. Ya sé, los tienen en el resort. Están tomando declaraciones. Pablo se puso agresivo, así que lo están considerando para detención. Sofía está cooperando, pero obviamente tratando de echarle toda la culpa a él. ¿Y la amante? La encontraron en la habitación. Resulta que está registrada en el hotel también. Habitación contigua a la de Pablo y Sofía. Con puerta conectora. Patricia, esto es peor de lo que pensábamos. No solo sabía tu hija. Estaban los 3 juntos, como un arreglo. Sentí algo revolverse en mi estómago. No era shock. Era asco. Asco profundo por haber sido usada para financiar esto, para financiar esta perversión, este triángulo donde mi dinero era el pegamento que los mantenía juntos. ¿Qué sigue? Los van a dejar ir hoy probablemente, pero con orden de presentarse ante fiscalía el lunes. Van a tener que conseguir abogados, van a tener que preparar defensas y van a tener que enfrentar cargos que podrían llevarlos a prisión. ¿Cuánto tiempo realmente, Lorena? Dime la verdad. Con la evidencia que tienes, con el monto, con la premeditación que se puede probar, Pablo está viendo entre 5 y 7 años.
Sofía, como cómplice, entre 3 y 5, a menos que testifique contra él. Entonces, tal vez 2 años con libertad condicional. Mi hija, mi única hija, podría ir a prisión por 2 años, por robarme, por mentirme, por usarme. ¿Estás bien, Patricia? No sé. Pregúntame en una semana, o en un mes, o en un año. Ahora mismo solo siento vacío. Es normal. Acabas de destruir tu relación con tu única familia, pero también acabas de salvarte de 5 años más de abuso, de ruina total, de perder tu casa cuando no pudieras pagar las deudas que ellos planeaban transferirte. Hiciste lo correcto. ¿Por qué no se siente correcto entonces? Porque eres madre. Y las madres aman incluso cuando no deberían. Pero Patricia, escúchame. El amor no significa ser tapete. No significa sacrificarse hasta la autodestrucción. No significa permitir abuso porque viene de alguien que parió. Pusiste límites, pusiste consecuencias. Eso no te hace mala madre, te hace madre que finalmente se respetó a sí misma. Colgamos. Me quedé sentada en mi sala. El silencio era absoluto. No más llamadas, no más mensajes, solo silencio. Y en ese silencio finalmente me permití algo que había estado conteniendo desde que vi esa factura hace 2 días. Lloré. No de arrepentimiento, no de culpa. Lloré por la hija que creí tener, por la relación que pensé que teníamos, por los 5 años desperdiciados, por el dinero perdido, por la confianza rota. Lloré por todo lo que había dado y nada de lo que había recibido, pero también lloré de alivio, porque finalmente era libre. Libre de mentiras, libre de manipulación, libre de ser usada. Y esa libertad, aunque dolorosa, era lo más valioso que había conseguido en 5 años. 11 de junio, 4:50 de la tarde. El teléfono sonó. Número de Lorena. Patricia, necesitas venir a mi oficina, ahora. Pablo y Sofía acaban de llegar con un abogado. Quieren negociar. ¿Negociar qué? Retirar los cargos. Están dispuestos a firmar un plan de pago, pero solo si retiras la denuncia antes de que el caso sea judicializado. ¿Y si no retiro la denuncia? Entonces, mañana a primera hora, Fiscalía procesa el caso oficialmente. Se emiten órdenes de comparecencia. Esto se vuelve público. Y aunque eventualmente paguen, el daño legal es permanente. Dame la dirección. Voy para allá. Me miré en el espejo del pasillo. 61 años, cabello gris, arrugas de 5 años de preocupación, ropa simple, sin maquillaje. Pero mis ojos se veían diferentes. Ya no se veían cansados, se veían decididos. Tomé mi bolso con la carpeta de evidencia. 240 páginas organizadas en secciones, estados de cuenta, patrones de gasto, fotografías de firmas falsificadas. Todo. El trayecto tomó 23 minutos. Lorena me esperaba en la recepción. «Lista», dijo. «Están en la sala de conferencias, con un abogado carísimo. Ya eso te dice cuánto miedo tienen». La sala era grande, mesa de madera, sillas de cuero. Y allí estaban. Sofía en un lado, Pablo en el otro. Y entre ellos, un hombre de traje que costaba más que 3 meses de mi pensión. Sofía se veía terrible, ojos rojos, sin maquillaje. Pablo se veía furioso, mandíbula apretada, manos en puños sobre la mesa. Cuando entré, ambos me miraron con odio puro. El abogado se puso de pie. «Licenciado Ramírez, representando al señor Méndez y la señora Sofía. Tengo entendido que hay un malentendido familiar que podemos resolver de manera amistosa». Me senté frente a ellos. Dejé la carpeta sobre la mesa. «No hay ningún malentendido, licenciado. Hay 5 años de fraude documentado. Hay 258,000 pesos de deuda que yo no autoricé. Hay falsificación de firma. Hay evidencia suficiente para procesar criminalmente a ambos». El abogado carraspeó, incómodo. «Señora Patricia, el señor Méndez está dispuesto a firmar un acuerdo de pago. 500 pesos mensuales durante 20 años, con intereses del 3% anual. Hice el cálculo en 3 segundos. 120,000 pesos. Ni siquiera la mitad de lo que me debían.
con interés del 3% cuando yo estaba pagando 23 en las tarjetas. Era insulto. No. Pablo explotó. ¿Cómo que no? ¿Quieres enviarnos a la cárcel por ayudarte a sentirte útil? Ayudarme a sentirme útil. Repetí sus palabras lentamente. Pablo, tú no me ayudaste en nada. Yo te ayudé a ti. Pagué tu universidad. Pagué tu boda. Pagué tu auto. Pagué tus hoteles con tu amante. Y lo único que recibí fueron mentiras. Sofía empezó a llorar. Mamá, por favor, soy tu hija. ¿De verdad vas a destruirme por dinero? Sofía, no te estoy destruyendo por dinero. Te estoy responsabilizando por fraude, por falsificar mi firma, por usar mis recursos para financiar una mentira durante 5 años. Por llorar sobre la infidelidad de tu esposo cuando tú sabías exactamente dónde estaba él. ¿Con quién? Gastando cuánto de mi dinero. Pero tú me diste las tarjetas. Su voz era desesperada. Autoricé tarjetas para emergencias. No autoricé hoteles. No autoricé joyería para amantes. No autoricé celebraciones de 161,000 pesos. Y definitivamente no autoricé que falsificaran mi firma. Saqué un documento. Copia de la solicitud de aumento de límite. Junto a mi firma estaba otra firma falsificada. Esta es mi firma real. Y esta es la falsificada. Un perito del banco las analizó. Confirmó que son diferentes. ¿Quién crees que fue, Pablo? Pablo se puso pálido. Saqué otro documento. 10 de junio durante 3 años consecutivos. Cumpleaños de Valeria, celebrado con mi dinero. Y este año tan grande que pusiste en la reserva. Celebración de cumpleaños. ¿Pensaste que nunca me daría cuenta? El abogado interrumpió. Señora Patricia, procesar criminalmente no le va a devolver su dinero. Negociar, sí. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu propia hija? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber. Me quedé mirándolos y hablé con voz firme. Fría. Esto nunca fue por dinero. Esto es por dignidad, por respeto, por establecer que abusar de la confianza tiene consecuencias, incluso cuando ese alguien es tu madre. Lorena, procesa el caso formalmente. ¡Espera! La voz de Sofía era histeria pura. Mamá, por favor, te lo ruego, haré lo que sea. No me envíes a prisión. Y por primera vez sentí algo además de calma fría. Sentí dolor, porque esa era mi hija, la niña que había criado, quebrada. Pero recordé, el Día de las Madres comiendo sola, los cargos de hoteles cada semana, su voz llamándome egoísta, su risa cuando Pablo me amenazaba. Todo. Me detuve en la puerta. Me volteé. Hace 5 años, cada vez que me pediste más, dije que sí porque eres mi hija. Sacrifiqué mi comodidad, mi seguridad, mi salud, todo porque eres mi hija. Y lo único que pedía era honestidad. Respeto. No recibí nada. Entonces mi respuesta es no. No porque no seas mi hija, sino porque precisamente eres mi hija. Y fallé en enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Nunca es tarde para enseñar esa lección. Sofía se derrumbó sobre la mesa sollozando. Y yo simplemente salí. El pasillo era largo. Cada paso se sentía más ligero, como si estuviera dejando peso atrás. 5 años de peso. Lorena me alcanzó en el elevador. Lo hiciste bien. No muchas personas tienen el valor de hacer lo que acabas de hacer. No se siente como valor. Se siente como necesidad. Cuando llegamos al lobby, Lorena me detuvo. El banco está dispuesto a perdonar el 70% de la deuda. Tendrías que pagar solo 77,400 pesos, 2,000 mensuales durante 3 años. Sin intereses. La acepto. Y Patricia, Pablo y Sofía tienen hasta mañana a las 5 para presentar contraoferta. Después, el caso pasa a Fiscalía automáticamente. 12 de junio, 2:40 de la tarde. Lorena llamó. Presentaron contraoferta. Pago completo de los 258,000 pesos, en 24 meses, 10,750 mensuales, sin intereses. Primeros 3 meses por adelantado hoy mismo. A cambio, retiras la denuncia. ¿De dónde van a sacar 32,250 pesos?
Vendieron el auto, algunos muebles. Pablo empeñó un reloj. Patricia, están desesperados. Si acepto, ¿quedo libre de deuda con el banco? Sí. Ellos pagan directamente al banco. El resto te lo pagan en mensualidades. ¿Y los cargos criminales? Desaparecen. Sus registros quedan limpios. Me quedé en silencio, calculando, no números, sino futuros, consecuencias. Si no acepto, van a juicio, van a prisión, salen con antecedentes. No consiguen trabajo nunca más. Y yo me quedo sin familia, con dinero que nunca recupero porque no pueden pagar desde prisión. Si acepto, recupero mi dinero. Pero aprenden que las consecuencias se pueden comprar. Lorena, ¿qué harías tú? No tengo hijos, pero puedo decirte esto: has recuperado tu poder. Hagas lo que hagas, lo haces desde posición de fuerza. Eso no cambia. Respiré hondo. Acepto la contraoferta, pero con condiciones adicionales. Quiero disculpa escrita, de ambos, específica, reconociendo exactamente qué hicieron y comprometiéndose a nunca contactarme a menos que yo lo permita. Como parte del acuerdo legal. Eres brillante. Les das consecuencias sin destruirlos, pero los obligas a enfrentar lo que hicieron. 37 años persiguiendo criminales me enseñaron algo. La justicia no siempre es prisión. A veces es obligar a la gente a mirarse en el espejo. 53 minutos después, Lorena llamó. Aceptaron. Todo. El pago. La disculpa escrita. El no contacto. Firmamos mañana a las 10. Y Patricia, Sofía manda un mensaje. Gracias por no destruirme completamente. Algún día espero poder explicarte, pero entiendo si ese día nunca llega. 13 de junio, 9:57 de la mañana. Sofía y Pablo entraron separadamente. No se miraban entre ellos. No me miraron a mí. Firmamos, página tras página. Y finalmente, la disculpa. La leí completa. 2 páginas, específica, dolorosa. Reconocían cada mentira, cada manipulación, cada falsificación. Pedían perdón sin esperar ser perdonados. Era lo más cercano a justicia real que iba a conseguir. Firmé. Y con esa firma, 5 años de pesadilla terminaron oficialmente. No con reconciliación, no con final feliz, sino con documentos legales, con separación clara, con límites establecidos, con dignidad. Hoy es 29 de diciembre. Han pasado 6 meses y 16 días desde que firmamos esos papeles, desde que 5 años de mentiras terminaron oficialmente con tinta negra sobre papel blanco. Los pagos llegan el día 1 de cada mes. 10,750 pesos. Puntual, siempre por transferencia bancaria. Nunca con mensaje, solo números en mi cuenta. Fríos, impersonales, exactos. He recibido 6 pagos hasta ahora. 64,500 pesos de los 258,000 que me deben. Faltan 18 meses más. Y entonces habremos terminado oficialmente. Legalmente, definitivamente. Mi deuda con el banco está pagada completamente. 77,400 pesos. Ya no debo nada. Por primera vez en 5 años, abro mi correo electrónico sin miedo. Duermo sin despertarme a las 3 de la madrugada calculando intereses en mi cabeza. Volví a comprar mis medicamentos de marca. Volví a salir con mis amigas los sábados. Mi refrigerador tiene más que arroz y frijoles ahora. No es lujo, es normalidad. Pero después de 5 años comiendo lo mínimo, la normalidad se siente como victoria. No he visto a Sofía desde ese día en la oficina de Lorena. Existe solo como números en mi cuenta cada 1 de mes, como firma en documentos legales, como recuerdo de lo que solía ser mi familia. A veces, en las noches cuando la casa está demasiado silenciosa, me pregunto cómo está ella, si piensa en mí, si siente algo parecido al arrepentimiento real. No tengo respuestas. Y he aprendido que está bien no tenerlas, porque algunas relaciones no terminan con claridad, terminan con silencio, con distancia, con ausencia que duele menos cada día. Durante 5 años di todo lo que tenía, no solo dinero. Di mi tiempo, mi energía, mi salud,
mi dignidad aceptando ser tratada como banco en lugar de madre. Di mi amor sin condiciones, sin límites, sin fin. Y ellos me dieron facturas de hoteles, me dieron joyerías para amantes, me dieron amenazas cuando finalmente dije no. Me dieron firmas falsificadas, me dieron 5 años de ser usada. Eso no es familia, eso no es amor, eso es parasitismo vestido de relación maternal, es manipulación disfrazada de necesidad. Y el amor de madre más grande que pude darle a Sofía, al final fue enseñarle que eso tiene consecuencias. Pasé 37 años como contadora forense atrapando criminales. Siempre pude separarme emocionalmente. Pero cuando el criminal es tu propia hija, la justicia se siente como arrancar pedazos de tu corazón, como elegir entre salvarte a ti misma o salvarla a ella. Si pudiera hablarles a otras madres, a otros padres, les diría esto: el amor no debe costarte tu dignidad. El sacrificio no debe llevarte a la ruina. La familia no es excusa para abuso. Y poner límites no te hace mal padre. Les diría que revisen los patrones, que confíen en su instinto cuando algo se siente mal, porque ese instinto que yo ignoré durante 5 años estaba correcto desde el principio, solo que mi amor era más fuerte que mi lógica. Les diría que documenten todo, que guarden evidencia, y que está bien cerrar puertas, que está bien vivir sin ciertas personas, incluso cuando esas personas son sangre. Porque la sangre no garantiza bondad. Hace 6 meses y 19 días, una factura llegó a mi casa por error. 161,000 pesos celebrando el cumpleaños de la amante de mi yerno. Esa factura me mostró que mi hija no era víctima inocente, era participante activa, era cómplice consciente, y esa factura me dio algo más valioso que cualquier cantidad de dinero. Me dio permiso de parar, permiso de decir basta, permiso de ser mujer que se respeta. Sofía me llamó una sola vez después de firmar los papeles. Hace 3 meses. Dejó mensaje de voz diciendo que lo sentía. Guardé ese mensaje, tal vez porque algún día quiero recordar que hubo arrepentimiento. Aunque llegó tarde, aunque no cambia nada, no la he perdonado, no sé si algún día lo haré. El perdón no es interruptor que se activa porque alguien dice, lo siento. El perdón es proceso, es tiempo, es ver cambio real, no solo palabras bonitas. Hoy solo sé esto. Soy Patricia, tengo 61 años, sobreviví 5 años de ser usada por mi propia hija, y estoy aquí, de pie, respirando, viviendo, con dignidad intacta. Y si algún día mis nietos ven esto, quiero que sepan que amé a su madre más que a mi propia vida, que di todo lo que tenía, pero que cuando finalmente puse límites, lo hice no por odio, lo hice por amor propio, por dignidad. Y quiero que sepan que algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre, no por rencor, sino porque algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar, ni con disculpas, ni con tiempo, ni con dinero pagado en 18 cuotas mensuales. Algunas cosas simplemente terminan, y aprender a vivir con ese final es la lección más difícil y más importante que la vida nos enseña.